¿Qué tal, mis amados hermanos? Buenas tardes, noches. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos estudiando la primera carta, ¿verdad?, del apóstol Juan. Terminó nuestro hermano Memo el capítulo 1 y vamos a iniciar al capítulo 2 de esta carta. Los primeros 6 versículos dicen así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La versión internacional dice así: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Oremos. Padre, instrúyenos por medio de tu palabra, que podamos profundizar en ella, Señor, escudriñarla, estudiarla, para sacar vida de ella para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que podamos en esta noche salir edificados con un claro entendimiento de lo que tú nos quieras hablar el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leí las 2 versiones porque al estar preparando algo de esto, hay ciertas, si no diferencias, más bien formas de complementar o de entender mucho mejor lo que la Escritura nos dice. En la Reina Valera empieza Juan con ese lenguaje peculiar de él, sobre todo en sus cartas, con esa ternura que se alcanza a percibir en Juan. Se dirige a sus lectores y usa un término muy tierno que es hijitos. Hijitos. Qué bonito se escucha, ¿no? Hijitos. ¿Cuántos les dicen a sus hijos así, hijitos? Ya los que tengan hijos como yo con Lalo ya no le digo hijito, ¿no? Eso es para los chiquitos. Hay algunos que sí. Un día estando en un grupo, escuchábamos a una persona de ahí del grupo que hablaba de sus bebés. Y un día, de curiosidad, creo a mi esposa le preguntó: oye, ¿cuántos años tienen tus bebés? 23 y 25, mis bebecitos, ¿no? Pero así se dirige el apóstol Juan a quienes les está hablando, aquellos a quien está dirigiéndose en esta epístola, que no tiene un destinatario en sí. Se puede considerar una epístola universal, pero a todos sus lectores se dirige con ese término, hijitos. Pero lo que quiero considerar es que veamos el cambio que opera en Juan. Cuando les dice hijitos, está dirigiéndose a un grupo de gentes en donde vemos a este apóstol
Cuando vamos hacia la Escritura, dice en el Evangelio de Mateo, es Mateo donde Jesús hace un llamado, bueno, en los 4 evangelios, prácticamente en los 3 sinópticos, se narra el llamado que hace Jesús a Juan. ¿Alguien se acuerda cómo lo llama a Juan? Bueno, aparte de llamarlo Juan, ¿cómo hace el llamado a seguirlo a Juan? ¿No se acuerdan? ¿Cómo? No. Cuando lo llama a seguirlo. A ver, vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 4. A ver, déjenme ver si sí es Mateo 4. Dice en el verso 21, dice: más adelante vio a otros 2 hermanos, a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando. ¿Qué estaban remendando? Las redes. ¿Ustedes creen que tenga algo que ver el llamado que hace Jesús a cada uno de sus discípulos? ¿O el oficio, la labor que ellos desempeñaban? Pedro, por ejemplo, era pescador, ¿no? Y le dice: ven y te haré pescador de hombres. Ya no vas a ser pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres. Aunque Juan también y su hermano Jacobo eran pescadores, pero en el momento en que son llamados por Jesús, ellos están remendando las redes. ¿Por qué se remienda algo? A ver, mujeres, yo sé que ya las mujeres hoy no remiendan calcetines. Ya les dicen a sus esposos: cómprate otro, ya tira esos, ¿no? Todavía hay algunas. ¿Tú sí, Liz? Yo les decía, antes hasta mi mamá tenía un huevito de madera que lo metía al calcetín y con ese empezaba a coser. ¿Sí se acuerdan? ¿Quién tiene todavía un huevito de madera? Edith. ¿Tú, Shuli? Tú ya eres de los milenios. Sí, y entonces, bueno, la acción de remendar, ¿qué significa? Reparar, ¿sí? O volver a dejar algo más o menos en el estado original, ¿no? Miren, la labor que realizaba Juan junto con su hermano era de remendar, ¿sí?, algo que ya estaba hecho. Y digamos, Juan no nos va a traer ninguna revelación, digamos, nueva, sino está reafirmando todo lo que ya él escribió también en su evangelio. Pero lo que quiero destacar es que esto que él hacía lo va a aplicar al escribir sus cartas también. Si ustedes leen sus 3 cartas, no encontramos cosas nuevas. Está recordando mucho de lo que ya dijo en su evangelio. Y la transformación que hay en Juan, porque Juan, ¿se acuerdan qué apodo le puso Jesús a Juan? Eso significaba, pero el apodo era los Bonagers, ¿no? Significaba hijos del trueno. ¿Y por qué lo apodó así Jesús? Bueno, dice ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, dice que Jesús afirmó su rostro como para ir a Jerusalén. Y cuando iba para Jerusalén, porque ya sabía que iba a ir a padecer allá, dice, le era necesario pasar por Samaria. Él, su ministerio lo desarrolló en la provincia de Galilea. Déjenme ejemplificarlo así geográficamente. Galilea estaba en el norte, Samaria estaba en medio y Judea, donde estaba Jerusalén, estaba en el sur. Entonces él estaba en Galilea y dice, afirmó su rostro porque tenía que ir a Jerusalén. Dice, pero le era necesario pasar por Samaria, tenía que deslizarse desde Galilea a Samaria para llegar a Judea, a Jerusalén. Pero cuando mandó a 2 de sus discípulos, a los hermanos, hijos del trueno, dice que los samaritanos, sabiendo que iba a Jerusalén y no se iba a quedar con ellos, no lo dejaron pasar por ahí.
Y entonces Juan y su hermanito, cuando llegaron con Jesús, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y que consuma a estos samaritanos? De una vez los eliminamos. Entonces el Señor los tiene que reprender. Dice: no, ustedes no saben de qué espíritu son. Jesús no había venido a destruir. Ese era Juan, de armas tomar. Si había que destruir algo, lo destruimos. En otra ocasión, un evangelio narra que fue la mamá de estos hermanos quien tomó la iniciativa, y otro narra que fue Juan y Jacobo los que humildemente llegaron con Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que cuando vengas en tu reino, mira, nosotros dos, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Sí, ¿cómo ves, maestro? Nos adelantamos, ¿no? Antes de que otros nos ganaran esa petición, nosotros te la hacemos a ti. Y también Jesús les dijo: no saben lo que piden, no saben lo que están pidiendo. El sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no es dado por mí. Eso lo da el Padre. Y todavía les dijo: ¿pueden beber de la copa que yo voy a beber? Dice: sí, Señor, la podemos beber. Y dice: de cierto la van a beber, refiriéndose al sufrimiento. Estos son, o este es el Juan que escribe esta carta y que ahora se dirige a sus lectores diciendo: hijitos. Antes de continuar, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que quiere defender Juan al estar afirmándolos en la doctrina que ya tenían más o menos los creyentes? Porque, fíjense, esta carta, ¿quién me puede decir en qué año se escribió? Más o menos. La datan alrededor del año 90. Algunos estudiosos de la Biblia han dicho que esta carta fue incluso posterior a Apocalipsis, pero no concuerda mucho. ¿Por qué esta carta? ¿Alguien sabe desde qué ciudad se escribió? Acuérdense que estamos estudiando y hay que tener datos desde dónde se escribió. ¿De dónde la escribió Pablo? ¿En dónde la escribió? ¿Dónde? No, Juan, perdón. ¿En la cárcel? Juan. ¿No? No, tampoco, todavía no era exiliado. Fue exiliado a la isla de Patmos y ahí escribió el Apocalipsis. Edith, en Éfeso, muy bien, Edith. En Éfeso, estaba en la ciudad de Éfeso Juan cuando escribe esta carta. Y para este entonces, esta iglesia de Éfeso no era la misma iglesia a la que le está escribiendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando escribe a Éfeso, le escribe más o menos por el año 64. Y ahorita estamos hablando del año 90. En ese lapso de tiempo, porque ustedes si ven la carta de Pablo a Éfeso, es una carta preciosa. Es una carta donde no le está reprochando prácticamente nada a la iglesia, sino la está alabando y la está animando a seguir adelante. Pero para estas alturas, y si van a Apocalipsis, que se escribió unos años posterior a la primera de Juan, cuando Juan escribe por la visión, o más bien Jesús, son las palabras de Jesús, le habla a la iglesia de Éfeso, ya la está reprendiendo por muchas cosas que han dejado. Una de las cosas de las que las regaña Jesús, le dice: has dejado tu primer amor. Y le dice: vuelve a hacer las primeras cosas, lo que antes hacías. Entonces está escribiendo Juan desde la ciudad de Éfeso, pero las circunstancias de la iglesia han cambiado muchísimo. Es una iglesia que ha recibido ataques, están distorsionando la enseñanza, la doctrina,
pero sobre todo hay un movimiento muy fuerte que se empezó a gestar en ese tiempo y culminó su gestación, que hasta nuestros días existe. Por el año 200 fue donde ya más o menos tomó la forma definitiva de un movimiento que empezó desde esa época. ¿Alguien sabe cuál es? No, esos serían unos habitantes. No, una enseñanza, una filosofía, que es la que va a atacar Juan en esta carta. Para que tengamos como marco de referencia todo lo que Juan escribe, por qué lo escribe, para qué lo escribe, a quién se lo escribe y atacando qué herejías se querían meter en la iglesia. Pero ¿qué doctrina era esa? Sí, es eso. Tenía que ver con eso. Empieza con una G que no tiene casi sonido. El gnosticismo. Había empezado a levantarse un movimiento que se llamaba gnosticismo. En ese entonces no se llamaba gnosticismo todavía, pero fueron las raíces del gnosticismo. Y déjenme leerles más o menos lo que era el gnosticismo. Dice: es una de las herejías más peligrosas de los primeros 2 siglos de la iglesia. Esta fue el gnosticismo. El núcleo de su enseñanza era la idea de que el espíritu es enteramente bueno y la materia enteramente mala. De este dualismo ajeno a las escrituras surgieron 5 errores importantes. El cuerpo humano, que es material, decían ellos, es malo. Hay que contraponerlo a Dios, que es todo espíritu y por tanto bueno. Y es aquí en parte lo que decía Abby. Ellos negaban la encarnación de Cristo, porque decían, ¿cómo, si lo material es malo, cómo se pudo encarnar Dios en un hombre cuando la materia es mala? Pero ese era el primero. El segundo punto que manejaba el gnosticismo era: la salvación consiste en escapar del cuerpo y no se alcanza por la fe en Cristo, sino por adquirir un conocimiento especial. La palabra griega para definir conocimiento es gnosis. De ahí la palabra gnosticismo. El gnosticismo, punto 3, niega de 2 maneras que Cristo fuera verdaderamente hombre. Unos, porque había 2 corrientes del mismo gnosticismo, unos decían que Cristo solo parecía tener un cuerpo, que era un punto de vista que algunos sostenían, llamado docetismo. O sea, que era como una especie de fantasma, una visión. No tenía realmente un cuerpo. Derivado del verbo griego dokeo, que dice parecer, parecía que tenía un cuerpo, pero no tenía un cuerpo. La otra corriente afirmaba que el Cristo divino se unió al hombre llamado Jesús cuando fue bautizado en el Jordán y lo abandonó antes de que muriera. Y este punto es llamado cerintianismo. Y viene de Cerinto, que es su portavoz más prominente. Este punto de vista se halla en el fondo, en gran parte, en Primera de Juan. Punto 4 que manejaban los gnósticos, dice: puesto que el cuerpo es malo, debe ser tratado con aspereza. Lo que veíamos en otras reuniones, el ascetismo, había que tratarlo, pegarse, incluso lastimarlo, lacerarlo. Debía ser tratado con aspereza. También encontramos esta forma ascética de gnosticismo en el fondo de la epístola de Pablo a los Colosenses. Punto 5, paradójicamente este dualismo condujo al libertinaje. Su razonamiento era que, como la materia era la mala y no el quebrantamiento de la ley de Dios, la violación de la ley no tenía consecuencias morales. O sea, ellos decían, como no hay consecuencias y el cuerpo es malo y esto va a ser destruido, hagan de su cuerpo lo que quiera, denle placer al cuerpo, hagan todo lo que sea pecaminoso al fin que no hay consecuencias. Eso era lo que manejaban los gnósticos. ¿Sí?
El gnosticismo al que se refiere el Nuevo Testamento es una forma temprana de la herejía, no el intricado sistema desarrollado durante los siglos I y II. Además de este aspecto tratado en Colosenses y en las cartas de Juan, se refleja una relación con el gnosticismo primitivo que ya viene en otras cartas. Tengan en cuenta esto porque cuando escribe el apóstol Juan, tiene en mente todas esas herejías que se están infiltrando en la iglesia, que ya se infiltraron en ese tiempo, desde que escribió Pablo a los Efesios, hasta este tiempo más o menos por el año 90. Entonces Juan tiene que corregir, por eso es importante, por ejemplo, lo que él hacía, él remendaba, él corregía, él volvía a poner a funcionar las redes para pescar en lo secular que él hacía. En lo espiritual, cuando él escribe sus cartas, trata de volver a poner las cosas en orden. Ya vimos en los primeros en el primer capítulo cómo empieza a referirse a muchas cosas que ya habló en su evangelio. Presenta a Jesús como divino. ¿Sí? Está hablando de la luz que es Jesús y en fin. Y aquí empieza el apóstol Juan a presentar otras verdades. Dice: hijitos míos, estas cosas de las que ya habló en todo el capítulo 1, dice, estas cosas les he escrito para que no pequen. Y porque si retrocedemos un poquito a los 4 últimos versículos del capítulo 1, pareciera ser, y por lo que hemos visto, como si hubiera una pequeña concesión a pecar o decir, nadie puede dejar de pecar. Fíjense, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pareciera que si termináramos hasta ahí el primer capítulo y ya no hubiera más, bueno, es que lo que se maneja en algunos lugares, ¿no? Pues es que somos pecadores, pecamos porque somos pecadores, todos fallamos, ¿sí? No hay uno que no falle. Y en un sentido es verdad, pero en otro no. Porque después empieza a tratar de ir acomodando todo Juan. Después empieza el segundo capítulo y les dice: hijitos míos, sí les escribí estas cosas, dice, pero ¿saben para qué? No para que pequen, sino para que no pequen. O sea, les estoy diciendo todo lo demás para que no pequen. ¿Han escuchado a alguien decir, por sobre todo a las mujeres, que dicen, no hay hombres fieles? ¿Sí han escuchado eso? ¿Ustedes lo han dicho? Sí, algunas yo sé que no, pero otras estoy seguro que lo han pensado y lo han dicho. Y como eso, cualquier otra cosa, pueden tener la filosofía del Dr. House. ¿Quién sabe cuál es la filosofía del Dr. House? ¿No ven el Dr. House? ¿Nunca lo vieron? Él dice, todos mienten. No hay uno solo que no mienta. Y tiene una dosis de verdad, pero eso no nos debe de justificar para pecar. Por eso es que Juan va más allá y empieza a decir, todo lo que les escribí es con la intención de que no pequen. No para darles un permiso para pecar, es para que no pequen. Y enseguida agrega, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Miren, aquí Juan lleva, al perfecto equilibrio. Porque más adelante, brínquenle tantito al capítulo 3, sobre todo en el verso 6, dice, todo el que permanece en él, en Cristo, no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no ha venido, no lo ha visto, ni lo ha conocido.
El que ha conocido a Cristo dice, no practica el pecado. La versión 60 dice que no peca. ¿Sí? Dice así, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. ¿Se está contradiciendo Juan? Primero está diciendo en el capítulo 1 que si decimos que no pecamos, somos unos mentirosos y aún hacemos mentiroso a Dios, que todos pecamos. Santiago lo dice de otra forma ahí en el capítulo 3, dice Santiago, si alguien no ofende de alguna manera, dice ese hombre es un hombre perfecto, cabal. Dice, pero todos ofendemos de una u otra forma. También Santiago lo menciona así. No nos está contradiciendo Juan. Juan nos está llevando por un lado a considerar la posibilidad de que podemos caer sin dejar de confiar en Dios, que cuando caigamos podemos acercarnos, como dice Hebreos, en plena certidumbre de fe al trono de gracia. Y usa una figura jurídica, aquí el apóstol Juan, para decir, si pecamos, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué maneja esta figura así como jurídica? ¿A quién les gustan las películas, por ejemplo, de juicios? A mí me encantan esas películas. A Liz también. A mí esas quizás son las películas que más me gustan. Hay una que está muy buena, es muy buena, se llama Tiempo de Matar. El juez. Esa serie, ¿no? ¿Película? Es que acabo de ver una así que tiene el título de juez. Pero me encantan, porque esas discusiones que hay entre el abogado defensor y el fiscal y el juez por acá, hijo, me gusta cómo todos los argumentos que empiezan a manejar. Esa de Tiempo de Matar me gusta mucho porque violan a una niñita de 12 años y el papá mata al asesino, al violador, porque también no creo que no la matan, la tienen por muerta, pero no la matan. Mata al violador y después lo juzgan a él. Pero como es negro, ¿sí? Entonces lleva todas las de perder por la época en la que es esto, ¿no? Pero lo empieza a defender un abogado blanco. Él toma el caso y toda la gente está en contra del abogado porque lo está defendiendo. Incluso le queman su casa, su esposa tiene que dejarlo para que no pueda sufrir alguna consecuencia ella. Y finalmente logra, en la escena final me gusta mucho porque cuando ya van a deliberar y lo último que dicen los abogados, el abogado blanco le dice a todo el jurado y a todo el público, les dice, les voy a pedir que cierren los ojos. Y empieza a narrar todo lo que le hicieron a la niña. Y imagínense a una niña que fue colgada y fue violada y después se orinaron en ella y la apedrearon y la tiraron y pensando que ya estaba muerta, y empieza a describir toda la escena. La escena no se ve porque me imagino que hubiera sido muy cruda. Y después de repente les dice, ahora imagínense que esa niña es blanca, y todos abren los ojos así en ese momento, ¿no? Y gana el juicio. Bueno, eso nada más lo narro porque esta figura me da más o menos esta parte. Dice, tenemos un abogado. ¿Quién es nuestro fiscal? El diablo. El diablo la hace de fiscal. Dice, a ver si me ayudan con algunos textos. Déjenme encontrar mis textos. Este no es. Pueden buscar Zacarías, capítulo 3, sobre todo el verso 1.
Apocalipsis 12:10, porque ahí estos textos nos van a decir lo que hace Satanás. De hecho, a Satanás se le dice, el acusador, dice Zacarías: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. O sea que Satanás es el que está ahí delante de Dios acusándonos por todos los pecados que estemos cometiendo. Apocalipsis 12:10 también dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, refiriéndose a Satanás. Digamos, pongámoslo en esos términos de una sala, una corte donde se está estableciendo un juicio. Los acusados somos nosotros que hemos pecado, porque dice Juan: si cometemos pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. El juez es Dios, ¿sí? Está el diablo acusándonos y tenemos nuestro abogado, que es Jesús. El problema no es que todo se dé así en la corte nada más, porque en la corte podría fácilmente uno decir: bueno, el abogado nos acusa: Rubén, hoy fuiste bien severo con tu esposa, le hablaste bien golpeado, hasta le dijiste una grosería. Y viene el diablo a acusarlo delante de Dios, y según es hijo de Dios, y Dios está recibiendo ahí como juez. Pero entonces aparece Jesús y le dice: señor juez, ese delito que cometió Rubén, yo ya lo pagué con mi sangre. Ya no hay ninguna culpa para él. Porque no solo es nuestro abogado, es nuestro defensor y es el que tomó nuestro lugar. Y Rubén queda absuelto, igual que tú y que yo. Quedamos absueltos de todos los pecados cuando los volvamos a cometer, porque de lo pasado ya nos perdonó. Pero los que vamos cometiendo día a día o de semana en semana, o como cada quien los cometa, ¿sí? Nada más no cometan muchos. Cada vez que cometemos un pecado, tenemos la oportunidad de ir delante de Dios con nuestro abogado. Y dice la Escritura que ahora Jesús está sentado ¿a dónde? A la diestra de Dios. ¿Para qué? Nada más para estar ahí disfrutando de la presencia de su Padre. No, dice Hebreos, creo que es 9:25, dice: para interceder por nosotros. Ahí está intercediendo día y noche por nosotros. Está haciéndola de abogado nuestro, ¿sí? Dice, entonces lo tenemos a él. Y miren, a Jesús nadie le ha ganado un caso. Satanás no le va a poder ganar ni un caso. Cuando creyó que ya le había ganado algo, resulta que en realidad fue el plan de Dios y de Jesús para derrotarlo. Dice Colosenses, en el capítulo 12, en el verso 15 creo que es, dice: ahí en la cruz lo exhibió públicamente a Satanás, triunfando sobre él en la cruz. Dice, y clavó el decreto que nos era contrario a nosotros en la cruz. Ahora no hay nada que nos esté acusando. Y nos puede acusar nuestra conciencia, y como Satanás no solo es el acusador, es el engañador, nos puede venir a querer engañar. No le puede ganar a Jesús un caso, porque la sangre de Cristo fue suficiente para limpiarnos de todo pecado pasado, presente y futuro. Vuelvo a insistir, sin que esto sea un permiso para pecar, pero ya nos libró de todo pecado. Pero nos puede engañar haciéndonos sentir culpables. Por eso es que Juan dice: no te dejes engañar, ¿sí? No te dejes engañar aún por los que quieran meter unas herejías dentro de la iglesia, que te digan, mira, pues no es pecado, final de cuentas. Ahorita quizás en nuestro tiempo no se ve tanto eso, pero en esos tiempos de Juan, la gente estaba recibiendo ese tipo de enseñanzas. No hay problema, aunque forniques, finalmente tu cuerpo no tiene que ver nada con tu espíritu.
Sin embargo, Pablo en la primera carta a los tesalonicenses explica ahí en el capítulo 5, en el verso 23, de qué depende todo lo que es un ser humano, para que cuando regrese Jesús dice, y guarden todo su ser. Y empieza a describir las tres partes que tiene un ser o un ser humano. Dice, espíritu, alma y cuerpo, para la venida del Señor. Guárdenlo sin pecado, sin tacha, sin mancha. Todo va a tener que volverse a unir en uno solo. Vamos a tener un cuerpo también resucitado. Así que tenemos ese abogado. Y después empieza en el verso 2, dice, y él, refiriéndose a Cristo, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Siles. Ahí va el micrófono, espérame. Solamente para comentar que este defensor en la corte a nuestro favor, la palabra griega es parakletos. Y la definición en el diccionario está muy hermosa. Dice que parakletos se le otorga tanto al Espíritu Santo como a la persona de Jesús. Y dice que es enviado para consolar a los fieles. Parakleto significa aquel que consuela, conforta, el que alienta, reanima, el que revive, el que intercede en nuestro favor como un defensor en una corte. Gracias, Liz. Sí, hay una palabra, hay dos palabras, y aquí la palabra que usa es paraclito. Paracletos, hablando acerca del Espíritu Santo, la definición es uno que está a tu lado, uno que va contigo, para todo lo que nos leía Liz como definición de lo que es. Pero Paraclito se está refiriendo más a Jesús. Paracletos, ese término griego se refiere más al Espíritu Santo, porque es diferente la función que hace. Por ejemplo, el Espíritu Santo, la función que hace la hace para nosotros aquí en la tierra. La función que hace Jesús no la hace en la tierra, la hace en el cielo. Él está intercediendo por nosotros desde el cielo, ya no en la tierra. Por eso cuando Él se fue, dijo, no los voy a dejar solos, les voy a enviar otro. Y esa palabra otro, no me acuerdo qué palabra griega es, pero el significado sí me lo sé. Otro significa uno de la misma especie, uno igual al que se va. O sea, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo. Se va el Hijo, se queda el Espíritu Santo, el Paracletos, que va a estar a nuestro lado, pero su función es aquí en la tierra, no es en el cielo. Y la función de Cristo es en el cielo, como todo lo que decía Liz, es para animarnos, ¿no? ¿Sí? Y por ejemplo, déjenme regresar ya que me metió Liz a los términos griegos. Por ejemplo, hay dos términos para esto que estamos viendo en función del pecado, porque va a hablar de la propiciación por nuestros pecados. Hay dos términos griegos que son amartete y amarte. No amarte, sino amarte. Y estos dos más o menos significan lo mismo. Esto se refiere a actos, digamos, sueltos, ocasionales del pecado. ¿Sí? A un desliz, no a algo premeditado, ¿sí? Y hay otro término para describir lo que es pecado, y es amartonea, y que generalmente estos términos los definimos, o se define en el griego, dice aquel que no da en el blanco. Pecar es no dar en el blanco. Pero este término amartonea significa una práctica continua, un estado de pecado que tiñe de corrupción toda la conducta del ser humano. O sea, ya no está hablando aquí de un pecado ocasional, de algo que de repente es en lo que caímos, sino alguien que ya se deleita en la práctica del pecado. Entonces, cuando aquí empieza a decir ya en el versículo 2, y Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
¿Alguien me puede decir qué era el propiciatorio? Porque de ahí viene ya el término propiciación. ¿No se acuerdan qué era el propiciatorio? Ahí cuando Moisés, Dios le da instrucciones para construir el tabernáculo y estaba el arca de la alianza con 2 querubines y sobre esa arca había una cubierta de oro. Ese era el propiciatorio. Ahí se derramaba la sangre, donde el sacerdote entraba, el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer el sacrificio por todo el pueblo, que se llamaba expiación. Expiaba el pecado, ¿sí?, de todo el pueblo una vez al año, pero se tenía que derramar la sangre sobre el propiciatorio. Pero aquí no dice que Jesús sea el propiciatorio. Lo que dice es que Él es nuestra propiciación, que es diferente. ¿Sí? Al ser Él nuestra propiciación, ni siquiera es el propiciatorio, bueno, eso que es el que otorga el propiciatorio, ¿sí?, el que puede dar el propiciatorio. No es Él el que lo provee, es el mismo el propiciatorio, es el mismo el que se va a poner ahí, es el mismo el que va a derramar su sangre. Esta figura se ve bien cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo. Y van allá. Isaac, la única pregunta que le hace a Abraham es: ¿y dónde está el cordero? Él lo iba a llevar a sacrificar en un altar que preparaba. Todavía no existía un propiciatorio, pero se presentaba en un altar. Abraham no le dice: hijo, tú eres el cordero, no, pero ya después, al ratito, aunque no se lo dijo, lo entendió porque lo tendió ahí. Ese mismo Isaac, que es una figura de Cristo, que fue a permitir que su padre lo pusiera ahí en el altar del sacrificio sin decir nada, porque a mí me asombra que Isaac nunca dijo nada cuando su padre lo empezó a amarrar, empezó a preparar todo para sacrificarlo. No habló igual que Jesús, como dice en la Escritura, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Tampoco Isaac. Entonces el mismo Isaac, como figura de Cristo, era el que iba a ser sacrificado. Cristo es la propiciación nuestra, ¿sí? Porque si no hay una propiciación, alguien que se ofrezca, en este caso Cristo, que se ofrece, ¿saben qué? No puede haber expiación de pecados. Si no hay una víctima, si no hay un cordero, seguimos en nuestros pecados. Entonces la propiciación tenía que venir antes de la expiación. Entonces, por eso dice la Escritura: Él, Cristo mismo, es nuestra propiciación por nuestros pecados. Pero dice: y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea, que ese sacrificio que hizo Cristo, cuando Hebreos dice que no entró en un santuario hecho por manos humanas, sino entró en el santuario que había hecho Dios en el mismo cielo a presentar su propio sacrificio, dice: ese sacrificio alcanza para el perdón de los pecados de todo el mundo, absolutamente de todo el mundo. Pero ¿por qué no todo el mundo se salva? Pues si ya Cristo fue la propiciación, ¿no? Déjenme darles algunas definiciones de propiciación o propiciatorio. Ese era el lugar donde se apaciguaba, donde se aplacaba la ira o el enojo de la parte ofendida. ¿Quién era la parte o quién es la parte ofendida cuando pecamos? Dios. Aunque ofendas a un ser humano también, la parte ofendida, el principal ofendido es Dios con nuestro pecado. Cuando David entendió esto, ¿sí?, cuando el profeta Natán va y le presenta una parábola y le
le hace ver que ha pecado, lo primero que dice David, él lo entendía perfectamente, dice: he pecado contra Dios. No dice he pecado contra Urías, que le bajé a su mujer, contra sus padres de Urías, que lo mandé a matar, o su familia. No, luego dice: he pecado contra Dios. He pecado contra Dios. El hijo pródigo igual le dice a su padre: he pecado contra ti, Padre, y contra el cielo. Entonces nuestro pecado, lo primeramente al que ofende es a Dios. ¿Sí? Expiación viene a ser el proceso por el cual el pecado es anulado o cubierto. Y la expiación no puede ocurrir sin propiciación. Propiciación, que es la palabra que utiliza aquí Juan, dice: la propiciación da la idea de que el santo antagonismo de Dios hacia el pecado, o sea, lo que Dios repudia del pecado, lo que no puede tolerar Dios del pecado porque Él es santo, debe ser removido a fin de que el pecado pueda ser perdonado y el pecador pueda ser restaurado. Y eso solo lo hizo Cristo, como la propiciación por nuestros pecados. No hay otro. No hay otro camino. ¿Sí? No hay otra forma de llegar al Padre. El mismo Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No es una religión, no es una filosofía, no es nadie, es Jesús solo, el Hijo de Dios, el único que pudo haber pagado por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y decíamos, no solo de los nuestros, sino de todo el mundo. Cuando tú y yo creemos en Jesús, se hace efectivo esto en nuestras vidas. Todo el mundo que ahorita esté perdido, en el momento en que reconozca esto, entonces se hace efectiva, se aplica, digamos, la expiación, es removido su pecado. Ya no pesa más sobre él. Pero Cristo pagó por los pecados de todo el mundo. Y entonces sigue disertando el apóstol, porque ahora vienen sus exhortaciones. Si una vez que reconocemos que somos pecadores, que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, y que si una vez que cometemos pecado y lo confesamos, dice: Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y que ahora reconocemos que tenemos un abogado si pecamos y está intercediendo por nosotros y que Él ha hecho todo, ¿sí? Es hora también de que nos quitemos esa idea, porque todavía algunos pueden tener la idea. A ver, díganme sinceramente, ¿quién tiene la idea, sobre todo cuando leen el Antiguo Testamento, de que como que es otro Dios el del Antiguo Testamento, ¿no? Así como muy cruel, como que Lalo, parece como muy cruel, ¿no? Como que, ay, Félix también está diciendo que sí, pero no levanta la mano, pero dice que sí. Sí, y lo vemos y leemos ciertas cosas, ¿no? Y dice: ve y mata a Amalek, y mata hombres, mujeres, niños, todo, arrasa con todo, no dejes nada. Pues parece. Pero ¿saben quién ideó que Jesús fuera nuestra propiciación y que fuera la cruz? El amor del Padre. Fue su amor. O sea, digamos, ni siquiera Cristo se ofreció a sí mismo como propiciación, sino Dios lo ofreció. Porque así dice el versículo que nos distingue a los cristianos, ¿no? De tal manera, así como queriendo llamar nuestra atención, la Escritura dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿a quién? A su Hijo. Claro, obviamente que Cristo nos ama, por supuesto, al dar su vida, pero no dice: de tal manera Cristo amó que se entregó. No, dice: de tal manera Dios
Ese Dios del Antiguo Testamento que a veces pareciera ser cruel, no es nada cruel, es amoroso. Él dio a su Hijo, a lo más preciado que tenía. Entonces, una vez que comprendemos esto, entonces el apóstol nos lleva a ver si es cierto que lo hemos entendido y lo estamos viviendo en la práctica. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles fueron sus mandamientos de Jesús? Sobre todo cuando antes de morir, y que quiere dejar impreso un sello en el corazón de sus apóstoles, ¿sí? Y les dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y decía Mafalda, si no funciona eso, prueben amarse los otros a los unos. Eso decía Mafalda. En un cuento leí de Mafalda, dice, si no les funciona amarse los unos a los otros, prueben amarse los otros a los unos. ¿Sí? Pero ámense, de todos modos, ámense. ¿Sí? Dice, y entonces vamos a saber si nosotros realmente conocimos a ese que fue nuestra propiciación, porque si no le conocimos, nos estamos engañando. Si nos creemos perdonados de nuestros pecados, pero no le hemos conocido, quizás seguimos en nuestros pecados. Y en la vida práctica hay una forma de demostrar que lo hemos conocido. Dice, ámense unos a otros. Dice, porque dice más adelante en el verso 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, en el último versículo de esta porción, en el 6, ahora nos manda a que imitemos a Jesús, a que tengamos como modelo para nuestra vida práctica de cristianos, al que es de donde tomamos nuestro nombre de cristianos, a Jesús. Y eso sucedió en la iglesia primitiva. El que nosotros nos llamemos cristianos no es un adjetivo que nosotros nos pusimos. ¿Saben quién nos los puso? La gente de afuera. Ahí en el libro de Hechos dice que en Antioquía, ¿sí?, dice, la gente al empezar a ver cómo se llevaban los cristianos, al principio fue en son de mofa, de burla. Empezaron a decirle, miren esos cristitos, esos cristianitos chiquitos, se comportan como Cristo. Pero la verdad era esa. Si tú lees los primeros capítulos del libro de Hechos, dice que la gente llegaba a vender sus propiedades y ponía el dinero a los pies de los apóstoles, dice, y se repartía entre todos y a nadie le faltaba nada. Todos tenían suplidas sus necesidades. No había pobres, tampoco ricos. Porque una vez que dice eso el capítulo 2, al final del capítulo 2, que vendían sus propiedades y la traían a los pies de los apóstoles, en el capítulo 3, Pedro y Juan van al templo a orar y está un cojo ahí y le piden limosna y es asombroso porque Pedro le dice, no tengo plata ni oro. ¿Cómo? Si al final del capítulo 2 te dice que vendían sus propiedades y llevaban el dinero y se los daban a los apóstoles, y dice Pedro, no tengo, porque ya lo había repartido, porque no se lo quedaba, porque no tenía una ambición deshonesta, porque no se estaba aprovechando de la iglesia, estaba sirviendo y sirviendo a los demás. Y aunque no tenía eso, tenía otras cosas mejores. Dice que fijando los ojos Pedro en el cojo, después le dijo, veme, así como Denis nos dice, véanme, ¿no? Así le dijo Pedro, veme. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Lo tomó de la mano y dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice, y al momento sus pies se afirmaron del cojo y entró brincando con Pedro y Juan al templo, y de ahí ya no se soltó de ellos, se agarró en un cliché de amor
con ellos y ya no se soltó. Y también era este mismo Juan. ¿Sí? Y entonces dice, si vamos a permanecer en Él, dice, andemos como Él anduvo. ¿Y cómo dice Cristo que anduvo? Creo que es Hechos 10:38, a ver si es ese. Dice, porque este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, dice, porque Dios estaba con él. Si no mal recuerdo, creo es Hechos 10:38. Haciendo bienes. Jesús dijo también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, no hay amor más grande que alguien ponga su vida por un amigo. Luego aquí decimos, aquí tenemos nuestros mejores amigos. A veces no le invitamos ni un taco. Y nos quedan grandes las palabras, pon tu vida por un amigo. Un día hicieron en un seminario teológico donde estaban estudiando los jóvenes, bueno, que eso no debe ser así, pero ellos estudiaban para ser pastores. No hay carrera de pastores, hermanos. El pastorado es un llamado de Dios. Pero déjenme poner esta anécdota porque así fue. Ellos estaban estudiando para pastores y el profesor les dejó una tarea acerca de la parábola del buen samaritano. Y un grupo de ellos, eran por equipos, un grupo de ellos ideó una forma de hacer su tarea. Llenaron a uno de los estudiantes de cápsula, así como si lo hubieran golpeado, tuviera sangre, pero era cápsula. Le desgarraron la ropa y dentro del seminario lo dejaron tirado en una acera donde los chavos iban a las clases. Dice, ¿saben cuántos ayudaron a ese que aparentemente estaba golpeado? Ninguno. Lo dejaron tirado y eran gente que estaba estudiando para pastores. Y por eso Jesús presenta esa parábola y se las presenta a los religiosos y nos las presenta a nosotros si estamos viviendo una religión. Dice, descendía un hombre, ¿sí?, de Jerusalén y ahí fue atacado por unos ladrones y lo dejaron medio muerto. Y en ese momento descendía también un sacerdote que estaba en el templo. Jerusalén, en el templo estaba en alto y descendía, dice, y pasó por ahí y lo vio tirado y pasó de largo. Y después un levita de los servidores del templo y le hizo lo mismo. Pero pasó un samaritano que eran enemigos de los judíos. Dice, y fue movido a misericordia y lo atendió y le curó sus heridas y lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un mesón y llegó ahí y lo atendió toda la noche y al otro día se tenía que ir a trabajar y le dijo al mesonero, te dejo pagado esto de todo lo que gasta y si gasta de más yo vengo y te lo pago, pero atiéndemelo. Y dijo Jesús, ¿quién fue su prójimo? Levítico 19:18 dice que un mandato, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús vino a ejemplificar en esta tierra lo que es el verdadero amor. Digo, el amor personificado en él, ¿sí? Y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y entonces, aquí Juan nos está diciendo, si de verdad tú dices que eres cristiano y que permaneces en él, que lo conoces, dice, entonces tienes que andar como Cristo anduvo, como él anduvo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, después de que el Señor lava los pies de los discípulos, les dice, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Dice, sí, me llaman maestro y soy su maestro. Y si como maestro les he enseñado algo, imítenme. Y el apóstol Pablo por eso podía decir después, imítenme a mí, decía Pablo, como yo imito a Cristo. O sea, sí se ponía como un modelo él,
pero tenía su modelo perfecto, tenía a Cristo. Esto yo creo que tendríamos que decirlo los pastores, aunque nos quede grande el traje, pero tendríamos que decirles a ustedes, ovejas, imítennos, como nosotros imitamos a Cristo. Imítennos para estar a esa altura. Padres deberían de decirle a sus hijos: hijos, imítenme. Y muchos dirían: ni Dios lo quiera, que mi hijo me imite a mí. No, si yo soy. No. Pues ¿sabes qué? Te tengo malas noticias o buenas. Tu hijo te va a imitar de todos modos, quieras o no quieras, porque tú diario le estás modelando cómo comportarse. Por eso es que debemos andar como Cristo anduvo. Y si imitamos el modelo perfecto, no nos preocupemos de quién nos pueda imitar. Lo que nos vayan a imitar va a ser para bendición. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias Jesús, porque hay muchos términos para describirte a ti: nuestro Salvador, nuestro Señor, pero también uno de ellos lo estudiamos hoy: nuestra propiciación. La propiciación por nuestros pecados, nuestro abogado ante el Padre. Señor, hoy no pesa ninguna condena sobre nosotros, ninguna acusación, porque hemos entendido, Señor, que aunque no somos perfectos, somos perfectibles, y que tú nos animas a no pecar. Y Señor, lo que menos queremos es ofenderte con nuestros pecados. Pero Señor, sabemos que estamos en un mundo lleno de tentaciones y que nuestra carne es débil y flaca. Pero también tenemos la confianza, Señor, sin ser cínicos, que si pecamos podemos recurrir a ti, porque las puertas del cielo no están cerradas para nosotros. Y que tú eres un Dios misericordioso y que estás intercediendo por nosotros, y que tú nos vas a limpiar de toda maldad. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús.